Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos aquí en vivo y en directo en el Facebook de Liberemos México, como cada viernes en punto de las 7 de la noche, hora de México Centro, y como cada fin de mes, Mujeres 5R. Mucha gente que a lo mejor se conecta por primera vez se preguntará, ¿qué es eso de Mujeres 5R? Mujeres 5 reformas en toda América Latina que estamos proponiendo acción política para la mejora de nuestras familias, de nuestros países. Y hoy tengo una invitada que me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación. Desde hace un mes, cuando tuvimos la mesa redonda con Leslie Rivera de Valiente desde Guatemala, estuvo participando activamente en los comentarios y desde entonces la invité y me confirmó en vivo, todo el mundo lo vio y está con nosotros el día de hoy desde Ecuador, Ceci Ordóñez. Un abrazo fuerte, amiga, hasta Ecuador. ¿Cómo te sientes esta noche? Cuéntanos desde qué parte de Ecuador estás transmitiendo. Primero que nada, Leida, una muy buena noche a todos los que nos están viendo y así es, somos mujeres 5 reformas con mucho orgullo y yo estoy desde la ciudad de Cuenca, en mi país, Ecuador, presta y gustosa de estar aquí para conversar contigo, querida amiga, y contarles a todas las personas que nos están viendo novedades que seguramente desconocen, pero que sin duda van a ser muy útiles para todos quienes nos van a ver y escuchar. Exactamente. Desde Cuenca. Tengo el gusto de conocer a varias personas allá en Ecuador a la distancia porque coincidimos en las clases de ciencias políticas con el politólogo argentino Alberto Mansuetti y en sus clases virtuales estamos pues personas de distintos países de América Latina que somos compañeros de clase y una de estas compañeras brillantes, Ceci Ordóñez, que es podcaster, también tiene un podcast muy importante allá en Ecuador hablando de ciencias políticas y quien la he visto muy activa en su cuenta de TikTok. Cuéntanos, Ceci, antes de entrar en el tema que es dinastías políticas, ¿qué sucede cuando el poder se hereda? Para la gente que nos está sintonizando y que a lo mejor no nos ubica mucho, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde la gente te puede encontrar? Porque tú tienes una trayectoria política importante en tu país y que la gente que te está viendo desde México, desde otros países, sepa un poco de ti y dónde encontrar tu contenido. Bueno, estoy en TikTok, estoy en Facebook, en Instagram y en Anchor, también en podcast. Creo que luego del video yo comparto a través de mensajes mis redes sociales porque realmente soy muy mala para recordar eso, pero me comprometo a escribirlo dentro de esta transmisión en los casilleros de comentarios. Exacto, en la caja de comentarios. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Tenemos solamente 30 minutos en esta modalidad corta de las mesas redondas de Liberemos México con el objetivo de que se queden picados y que cada viernes nos sintonicen y que nos manden sus preguntas. Los primeros 20 minutos, 25, estamos en este diálogo, charla entre amigas. Ceci, su servidora Leida Paredes desde Quintana Roo, México. Y los últimos minutos, por supuesto que vamos a leer sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones, para toda la gente que se conecta por primera vez y que no sabe de las propuestas de las 5 reformas de los partidos liberales clásicos en Ecuador, en México, en Guatemala, en Perú, en Costa Rica, en Venezuela y en los distintos países de América Latina donde hay una representación. El día de hoy elegimos entre Ceci y su servidora hablar del tema de dinastías políticas. ¿Qué sucede cuando el poder se hereda? Y este tema fue una propuesta de Ceci. Me encantaría, Ceci, que para empezar nos puedas definir para el público que se conecta y muchas mujeres que a lo mejor tienen poca noción de términos políticos, ¿qué vamos a entender por dinastías políticas y desde Ecuador un ejemplo de dinastía política? Claro, Aleida, a ver, las dinastías políticas como concepto viene a ser la sucesión familiar para un mismo cargo. Ahora, esto es un hecho común entre las monarquías, pero no funciona así del mismo modo en las democracias porque se degenera, se corrompe. Y el concepto de dinastías políticas, o mejor dicho, la práctica de las dinastías políticas en mi país, como sucede en toda América Latina, es una práctica muy nociva porque los resultados, los hechos nos indican varios factores muy contraproducentes que tienes, por ejemplo, impunidad, tienes la corrupción, tienes prebendas, tienes ciertos beneficios y eso hace que se degenere, se destruyan
el sistema de partidos políticos, los sistemas democráticos y, por supuesto, eso fomenta un nuevo tipo de cacicazgo, porque ya no requieres, ¿no es cierto?, conocimiento, formación o información para llegar al poder, sino basta nada más las relaciones de parentesco familiar o los apellidos para heredar el poder. Y de ningún modo el conocimiento, la formación o la información se heredan. Entonces, si tú dejas de tener en cuenta el conocimiento y la formación en política para tener buena acción política y te quedas nada más con el apellido, tienes que tener claro entonces que no se está representando los verdaderos intereses del pueblo, ¿no es cierto? Y que además eso trae como consecuencia un elemento más, que es la corrupción. Y entendemos nosotros que con estas dinastías políticas lo que se genera es una forma de gobierno de patrimonios muy patrimonialista, porque son varios miembros de una misma familia los que acceden a los distintos cargos de poder, a distintos cargos públicos, a distintos monopolios, y eso hace que sea una bofetada directa a la democracia representativa, porque entonces las personas que están formadas y bien preparadas ya no tienen una igualdad de competencia o una igualdad para competir a los mismos niveles, sino que siguen compitiendo y siguen en la política los miembros de una misma familia accediendo a estos cargos de poder, y pues los apellidos no discriminan las malas ideas. El apellido de por sí no Así es, discrimina la mala totalmente, acción política. Entonces, eso trae como totalmente. resultado, así es, Aleida, tú sabes, eso trae como resultado la politiquería, la representatividad queda en el aire, porque entonces estas dinastías, los miembros de una misma familia, no están representando los verdaderos intereses de la gente, del ciudadano de a pie, sino que están representando intereses que son personalistas, son de un círculo que engloban beneficios muy cerrados, unas oligarquías cerradas que a la vez son parientes. Mira, por ejemplo, en Ecuador, si vamos analizando, vemos que en mi país existe aproximadamente como 31 casos de actores políticos que tienen a sus parientes heredando el poder, y esto nace desde la propia vida republicana de mi país en 1830, con su primer presidente, que es Juan José Flores. Por ejemplo, Abdalá Bucaram no fue quien inició la dinastía política, pero sí fue su tío Asad Bucaram. Él inicia la dinastía política. Y sucede que él fue alcalde de Guayaquil, y cuando fue candidato a presidente en el 78, tuvo algún tipo de prohibición, y eso generó que más bien su sobrino político, Jaime Roldós, sea candidato presidencial, ganó la presidencia, fallece en un accidente de avión en el 81, y ahí sí fue reemplazado por Abdalá Bucaram. Llega Abdalá Bucaram al poder, pero con él llega Elsa, su hermana, que fue también alcaldesa, llegan sus hermanos, Jacobo, Santiago, que también fueron diputados, pero además Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño, quienes llegaron a ser asambleístas. Y lo mismo sucede con el caso de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez llega al poder mediante un golpe de Estado tumbándole a Yamin Mawad, le dan una cucharada de su propia medicina mediante un golpe de Estado civil con no me acuerdo cómo se llama, la organización que promovió este golpe de Estado. Lo cierto es que llega Alfredo Palacio, pero mientras tanto, Gutiérrez ya le dio cargo público a su cuñado, Napoleón Villa, si no me equivoco, y asimismo su hermano Gilma llegó a ser asambleísta, la esposa, Jimena Bojorquez, llegó a ser asambleísta, y lo mismo sucede con la familia de Jaime Nebot. El padre de Jaime Nebot, Velasco, fue ministro de Velasco Ibarra. Y si vamos hacia América Latina, pasa lo mismo con los Fujimori, con los Kirchner, etcétera, Aleida. Así que eso no es bueno. El problema, ahora, aquí hay un dato muy curioso. Marta Roldós
hija de Jaime Roldós, en algún momento manifestó que pues la población ecuatoriana de alguna forma se siente cómoda con estas dinastías porque de alguna manera esto sucede en distintos ámbitos, como por ejemplo el empresarial. Y aunque lo que dice Marta de alguna forma es cierto desde el punto de vista de que la gente, la masa, suele ver estas cosas como algo natural, no es una buena idea y en eso creo que Marta se equivoca mucho. Marta Roldós se equivoca de largo. No es saludable que el poder se vaya heredando entre miembros de una familia porque se generan sí o sí situaciones de mucha impunidad. Yo creo que ningún padre va a acusarle a su hijo de corrupto o viceversa, o entre sobrinos o esposos. Hay Así, así, matrimonios presidenciales, Aleida, así es. en América Latina. Y avalar esto como algo natural es Sí. meterle un chirlazo a la gente porque la gente no va a ver sus verdaderas necesidades reflejadas en estos nuevos caciques. Así es, y a lo mejor la gente que está viendo esta mesa redonda de Liberemos México no reconoce todos estos apellidos, todos estos nombres, porque son propios de Ecuador, de donde es nuestra invitada del día de hoy. Pero si yo les preguntara qué familias conocen en México a nivel estatal, federal, municipal, que se instalan en el poder y una vez que llegan no sueltan el poder, sino que se aseguran de que alguien en su línea familiar lo herede, un hermano, un primo, un tío, un cuñado. Y como tú dices, lo que pasa cuando el poder se hereda es que se encubren todos los trapitos sucios, todo lo que en una auditoría sale mal, para que se encubra, para que no se sepa y se heredan las deudas y se heredan los robos y se heredan las malas mañas y se hereda una suerte de politiquería que no termina, sino que hace escuela y que quien más experiencia tiene y más años tiene, hereda cada vez más mañas, más trampas, conoce el sistema, sabe por dónde escabuirse, sabe por dónde filtrar, por dónde aparentar y es algo que pasa en México, pasa en Ecuador y seguro pasa en Guatemala, en Perú, en Venezuela, en cualquier otro país, no solo de América Latina, sino de los distintos continentes. Dice aquí Eric García, está saludando desde Querétaro, México. Dice, allí está la familia de Bejarano, el señor de las ligas. Y si les pido que mencionemos, aquí en México, a lo mejor no tenemos dinastías políticas tan famosas como la Fujimori en otros países, los Kirchner en Argentina, pero sí tenemos aquí en México, por ejemplo, recuerdo a Alfredo del Mazo y su hijo que actualmente es gobernador en el Estado de México, todo lo que es el grupo de Atlacomulco, cómo entre ellos se han heredado el poder y han ordeñado el Estado de México por décadas, quedándose en una cuestión de mercantilismo de cuates con terrenos, propiedades, empresas, medios de comunicación y cuánta cosa se ocurra. Y no solo ahí es un ejemplo, en toda la República podemos tener ejemplos de gente que llega al poder y reparte puestos políticos entre su familia, dando ventaja a pues sus seres cercanos para dar un beneficio y no tomando en cuenta toda una trayectoria política de gente que está preparada, que estudió para estar a cargo de puestos clave de seguridad, de justicia, de obras públicas, sino que el presupuesto que sacan de nuestros impuestos van y lo reparten a manos llenas con sus familias que no tienen la preparación, no tienen los estudios, no tienen la experiencia, pero quieren aprovechar que llegaron ahí para darles un beneficio. Me imagino que todo esto también pasa por allá, estimada amiga. Claro que sí, imagínate, Aleida, recuerdo un caso de Patricia Enríquez del Partido Social Cristiano. El alterno de ella, que fungía, ¿no?, como asambleísta, era su propio hijo. Era el alterno, su hijo, José Ugarte. Entonces, es una cosa realmente espantosa, creo que deja mucho que desear, porque es como tú dices, Aleida, de ahí van levantando muchos patrimonios y no son bien habidos, ¿no?
Por eso yo decía que esto de las dinastías políticas resulta ser una forma de gobierno patrimonialista y es una bofetada terrible para la democracia, para los partidos políticos, porque se debilitan los partidos políticos. O sea, tú ya no necesitas un partido político fuerte, contundente, con programación de 4 dimensiones, que tenga su ideología, su filosofía política, que sea electoral, sino basta que tengas un apellido y quizás muy poco conocimiento para llegar a los cargos de poder una y otra vez, y van llegando los hijos, los sobrinos, las esposas, las amantes y todo mundo, menos el político profesional. Y es una de las situaciones que ha generado tanta politiquería en América Latina, y esa politiquería genera mucho asco en la gente, porque la gente no ve en la política ni en los políticos el reflejo de lo que necesitan, entendiéndose que el partido político es representativo. Entonces, cuando sistemas enfermos, cuando democracias enfermas, patológicas como las nuestras, generan estas situaciones, quieren reemplazar la democracia representativa por un tipo de democracia participativa, que son eufemismos, que lo único que hace es que ya no haya un pudor, si es que cabe el término, respecto a la participación política de cuadros políticos que hagan política con P mayúscula, política para adultos, y la gente lo único que ve son malas prácticas y politiqueros haciendo politiquería. Ahora, para que nos entiendan los que nos están viendo, la politiquería no es más que un juego entre politiqueros por captar el poder. Y si para eso tienes que meterle a tu hija, a tu sobrina, a tu hermano, a tu tío, etcétera, lo vas a hacer. Porque en el momento en que se hacen las malas leyes, que es la verdadera enfermedad con el estatismo, lo que vas a tener sin ninguna duda son altísimos niveles de corrupción. Altísimos. Y todos los miembros de esas familias, en su gran mayoría, se benefician de eso, se cubren entre ellos. Abdalá Bucaram, por ejemplo, él fue en el 2020 acusado por fiscalía de delincuencia organizada, igual que sus hijos Jacobo y Michelle. Y también es investigado por fiscalía por tráfico de armas y bienes patrimoniales. O sea, no es uno, es la familia. Y eso se multiplica. Así es. En Machala, los Falqués, en los ríos, en la costa, en la sierra, en el oriente, existen dinastías políticas en mi país, pero los cambios positivos no llegan. El sistema sigue siendo de lo peor, la gente sigue siendo más pobre, siguen habiendo grandes corruptos y con impunidad. La gente tiene que entender que Fíjate que no algo que es lo pasa en idóneo. México, Perdón, Aleida, no te algo que escuché. pasa en México, que justo acabo de ver una noticia donde actualmente el presidente es Andrés Manuel López Obrador. Él tiene hijos de su primer matrimonio que ya son adultos. Y algo que acabo de leer en una noticia es que mientras Andrés Manuel esté en el poder, ninguno de sus hijos iba a ostentar un puesto de servidor público para evitar que se diga lo que se diga. Sin embargo, la crítica periodística era, ojo, Andrés Manuel en México está asegurando que ninguno de sus hijos mayores va a tener un puesto político, pero no está asegurando que no van a recibir el beneficio económico para sus empresas. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con el presidente anterior, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, es que los lujos que se daban sus hijos, sus hijastras, por viajes, por comida, por ropa, por un estilo de vida totalmente superior al común denominador de los mexicanos, era oneroso, eran gastos exorbitantes, la compra de un avión presidencial con todos los lujos que te puedas imaginar, que fue muy famoso, lo estuvo queriendo rifar Andrés Manuel, lo que se gastaban en día a día, pago de comida, de chefs, de la ropa que se gastaban las hijas y la esposa de Peña Nieto, de los viajes por todo el mundo con todos los lujos que te puedas imaginar. Entonces, a veces
quien llega al poder y no fácilmente lo hereda, pues beneficia con un gasto al erario público tremendo para beneficiar a su familia. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? A mí me gustaría preguntar a la gente que está ahorita de dónde nos escriban y qué pasa con esos jóvenes que estudian ciencias políticas para algún día, por medio de su preparación, de sus estudios, querer llegar y hacer un cambio real en sus colonias, en sus municipios, en los lugares donde ellos crecieron, que pues muchas veces se topan con pared, con que hay una dinastía que impide el que se llegue porque se beneficia de manera directa. Nos estamos acercando al cierre, estimada Ceci, me encantará que nos puedas decir qué propone el Foro Liberal de América Latina y qué propone las 5 reformas para un gobierno limitado, para que no pase en ningún país de América Latina estas dinastías que heredan el poder. ¿Cómo hacer que el poder sea limitado, que el gobierno sea limitado y que los procesos electorales, los procesos democráticos para elegir impidan que una familia llegue al poder y no lo quiera soltar? A ver, mi querida Leida, dentro del ámbito que estamos hablando de las dinastías políticas, una de las reformas que apuntan hacia eso está justamente dentro de la reforma política y es el ámbito de la organización política, es incorporar la devolución de los partidos políticos a los fundadores, a los afiliados, a los simpatizantes, porque ahí es la única forma en la que se puede quitar del medio a ese grotesco aparataje institucional que existe a favor de la situación que vivimos y que nada más sirve para que estos, no podría llamarlos partidos, ¿no? Sino para que esta mayoría de sectas siempre se estén beneficiando y resulten ser los brazos serviles del Estado. Es el público, es la gente y no los funcionarios electorales los que deciden respecto a todo lo que tiene que ver con la ideología, con la programación. Entonces, cuando los partidos políticos vuelven a ser un asunto privado del ciudadano, que siente que está representados sus intereses, lo que va a suceder es que los malos partidos, los malos cuadros, los politiqueros, hermanos, tíos, perros, gatos, abuelos y todos los que están metidos ahí mismo, pues estos partidos dejan de existir porque el adherente, el militante, el simpatizante es libre de salir de ese partido cuando siente que sus intereses no están siendo representados. Y creo que esa es una muy buena forma de darle fuerza al sistema de partidos políticos y crear partidos políticos auténticos con verdadera capacidad de acción política. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas veces se dice que los países tenemos los gobiernos que merecemos por la falta de acción política de sus ciudadanos, por la indiferencia y la apatía, por no pedir rendición de cuentas, porque muchas veces damos un voto y nos olvidamos de supervisar que todo lo que en algún momento se comprometieron lo cumplan. Entonces, por eso se dice que la politiquería es circo, maroma y teatro, porque, por ejemplo, aquí donde vivo, en Playa del Carmen, Quintana Roo, es muy famosa la presidenta municipal que seguido trae conciertos, obras de teatro y a los artistas del momento y gratis para que la gente vaya y se entretenga, pero pues pasa de lado la situación de inseguridad, los robos, los problemas que hay para el tema de salud, de seguridad, de impartición de justicia, las fiscalías están llenas, no se dan abasto de atender todos los casos que hay que atender, pero pues hay buenos conciertos, hay buena música para que la gente vaya y se entretenga y se olvide de los problemas que de verdad nos importan. Por eso en estas mesas redondas de Mujeres 5 Reformas, invitamos a las mujeres a que somos madres de familia, que tenemos hijos que van a heredar las situaciones de nuestros países. No queremos heredarles países donde estén saqueando continuamente las riquezas de nuestra comunidad, de nuestra gente, los impuestos de nuestros jóvenes, que podamos tener acción política, padres de familia, madres como tú, como yo, que queramos hacer acción política en beneficio
de nuestras futuras generaciones y no cruzarnos de brazo y conformarnos con que todo algún día se va a mejorar por arte de magia. ¿Qué estás haciendo, Ceci, como madre de familia, para que eso no pase y tu hijo herede un mejor Ecuador? Yo siempre hablo con mis hijos de política, trato de formarles dentro del ámbito político. Me encantaría que que uno de ellos en algún momento participe y pues no necesariamente desde un cargo de elección electoral, si no es ese el destino de ellos, pero sí a través de sus medios, ¿no? De sus amigos, de sus compañeros. Los jóvenes ahora tienen bastante actividad. El problema es que lamentablemente los jóvenes de hoy en día sienten un rechazo muy grande hacia la política y creo que es la confusión de conceptos. Política y politiqueros no es lo mismo que política con políticos profesionales. Y lo que es cierto, Aleida querida, es que nos guste o no, aceptemos o no, la política interfiere en todos los ámbitos de nuestra vida, en economía, en temas de ecológicos, en temas de libertades, en todo, porque existen leyes y las leyes hacen los congresistas. Y si los congresistas hacen malas leyes en educación, salud, pensión jubilar, infraestructura, etcétera, son políticas públicas que van a interactuar, lamentablemente, por las condiciones políticas de nuestra América Latina, para nuestro mal. Lindo fuera que estas políticas interactúen para nuestro bien, pero la politiquería es el juego del politiquero que defiende sus intereses cerrados a costa del sudor, el esfuerzo, la esperanza y los objetivos de la gente. Así es. Así es, y por eso está ahí con el comentario fijado de Libremos México, el catálogo de leyes malas, escrito por el politólogo y jurista argentino Alberto Mansuete, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Apenas el 20 de septiembre fue su cumpleaños, estuvimos de fiesta en La Realidad, y él escribió este importante libro de más de 365 páginas, no es pequeñito, pero precisamente porque es enorme el catálogo de la ley. Lo leen, está casi que todo el panorama legal de todos los demás países de América Latina. Compartimos el mismo dolor, el mismo mal, esas leyes malas, la mayoría de ellas socialistas, que empobrecen a los ciudadanos, que esclavizan de manera fiscal a los ciudadanos y que nos impiden el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Recuerdo mucho a Margaret Thatcher, que decía: México es un país sumamente rico, tan rico que en 400 años ha podido sobrevivir los 300 de corona española y los 100 de malos gobiernos. Ahorita pues ya cumplimos más de 213 años de independencia de México y seguimos padeciendo los malos gobiernos que empobrecen a nuestro país una vez llegando al poder. Entonces, Ceci, ya se llegó la hora. Fíjate qué rápido se nos fueron estos 30 minutos. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. La primera que espero de varias más, de mujeres.mx. En tu caso, Mujeres en Ecuador, ¿a qué páginas o redes sociales las puedes dirigir? Como te decía Leida, eso voy a ponerlo en la caja de los comentarios para que todas las personas, mujeres, jóvenes, hombres, que estén interesados en hacer política para adultos, pues podamos tener comunicación y ponernos en marcha. Para mí ha sido un gusto también, gracias por tu invitación y cuenta conmigo cada vez que sea necesario. Leida, te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí se perdió la comunicación. No te escuché la última Gracias. parte, Aleida. Sí, gracias a todos los que se conectaron.